shall receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bueno, pues buenos días a todos aquellos que están siguiendo la Iglesia en Casa. En este día tenemos con nosotros a Pablo Martínez Vila, que en primer lugar queremos darle las gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Para todos aquellos, para los poquitos que no conozcan a Pablo Martínez Vila, vamos a hacer una breve presentación de lo que ha sido su trayectoria. Él es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, especializado en psiquiatría y ha trabajado durante muchos años como conferenciante, consejero en áreas de teología pastoral, impartiendo conferencias acerca de materias como la relación entre la psicología, la mente y la fe, acerca de la psicología de la experiencia religiosa. Y bueno, también ha ostentado cargos como la presidencia de GBU, presidencia también de la Alianza Evangélica Española, y actualmente forma parte de la Comisión Sociopolítica de la Alianza Evangélica Europea. Entonces, en este sentido, pensamos que es una persona con bastante adecuada para el tema que estamos tratando, que en este caso es el aislamiento, y cómo podemos utilizar ese aislamiento para profundizar en nuestra relación con Dios. Así que, Pablo, desde una perspectiva más científica, incluso médica, psiquiátrica, ¿podrías hablarnos de cuáles son los efectos que puede producir en una persona en una situación de aislamiento como la que estamos viviendo? Pues indudablemente puede producir unos efectos negativos, de la misma forma que como veremos después también puede hacerlo positivo. Hemos sido creados para relacionarnos. Es la frase del Señor cuando creó al ser humano: no es bueno que el hombre esté solo. Creo que define perfectamente esta necesidad que tiene el ser humano de relaciones. Este versículo, no es bueno que el hombre esté solo, no se aplica solamente al matrimonio, sino que se aplica a todas las relaciones humanas. Somos seres sociales porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y Dios mismo se relaciona. Creo que ahí tenemos el modelo supremo, lo que podríamos llamar el paradigma, la Trinidad. Dios, el Dios del cristianismo, no es un solo Dios, sino que son tres personas que se relacionan entre sí. Y puesto que Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos ha hecho también seres con necesidad de relación. Y de la misma manera que Dios se relaciona, el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo, etc., nosotros también tenemos esta necesidad de relacionarnos. Hay un poema muy hermoso de John Donne, un poeta metafísico inglés, que decía: ningún hombre es una isla. Una frase muy, muy célebre: ningún hombre es una isla. Y es que las relaciones forman parte imprescindible de nuestra vida porque ayudan a desarrollar nuestra identidad. Es decir, que si nos preguntamos por qué son tan importantes las relaciones, tenemos dos razones. La primera es la razón bíblico-teológica, que es la que hemos dicho, porque Dios nos creó de esta manera, pero hay también una razón emocional, psicológica, y es que las relaciones forman parte de nuestra identidad. Tenemos todos tres grandes necesidades en la vida. Voy a resumirlo muy brevemente. El ser humano tiene tres grandes necesidades. La necesidad de sentirse útil, esto tiene que ver con el trabajo y con el desarrollo de nuestros dones. La necesidad de sentirse amado, la necesidad, por tanto, de relaciones. Y en tercer lugar, la necesidad de esperanza o de trascendencia, de tener un sentido en la vida, ¿verdad? Por tanto, la necesidad de relaciones, sentirse amado,
alimenta nuestra identidad y por esto está en el corazón de nuestro ser, de nuestra forma de ser. Simplemente esta es la razón por la que las relaciones son tan importantes. De acuerdo, y partiendo o quizá profundizando un poco más en el ámbito espiritual de la teología que mencionabas ya anteriormente, ¿cómo puede llegar a repercutir esta situación en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios? A ver, una situación de aislamiento prolongado y sobre todo si es un aislamiento no deseado, como es el caso, pues un aislamiento forzado, puede influir para bien, ciertamente, como decíamos antes, pero también para mal. Quizás podemos empezar con estos aspectos negativos, con los peligros para la vida cristiana. Y la vida cristiana es comunitaria, por definición, es comunidad. Siempre me gusta decir que la vida cristiana no es solitaria, sino comunitaria, con este juego de palabras. Siempre me ha llamado la atención que cuando el Señor nos enseña a orar, la llamada oración modelo, el Padre Nuestro, la primera frase es Padre, y no dice mío, Padre mío que estás en los cielos. El Señor Jesús podía haber dicho Padre mío, dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Yo creo que aquí tenemos una definición, un resumen formidable de lo que es la vida cristiana, lo que es la fe cristiana. Si alguien me pregunta, explícame en una frase, en 10 segundos, en 20 segundos, ¿qué es la fe cristiana? Yo diría, Padre Nuestro que estás en los cielos. Dios es Padre, un Dios personal, a la vez es omnipotente, está en los cielos, pero además es nuestro. La vida cristiana tiene esta dimensión comunitaria. Cuando nacemos, el nuevo nacimiento, nacemos espiritualmente, al mismo tiempo entramos a formar parte de una nueva comunidad, que es la Iglesia de Cristo, manifestada, por supuesto, pues en una iglesia local, en una asociación de creyentes. Dice aquel versículo tan hermoso que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí también estoy yo, ¿verdad? Por tanto, la situación de aislamiento puede repercutir para mal en el sentido de que si nos aislamos, esto puede empobrecer, apagar nuestra vida cristiana. Hay una ilustración muy hermosa y es la de el hogar de fuego, un hogar. Si encendemos un hogar con leña, observaremos que el fuego arde bien cuando hay diferentes troncos al mismo tiempo ardiendo. Pero si cogemos uno de los troncos y lo aislamos, lo separamos de los demás y lo ponemos aparte del fuego principal, este tronco se va a apagar mucho más rápidamente, se consumirá muchísimo más rápidamente que los troncos que están juntos. Creo que esta es una ilustración bonita de cómo nos necesitamos los unos a los otros en la vida cristiana. Y en este aspecto, el aislamiento puede ser realmente un peligro. De ahí la gran necesidad de aprender a ser iglesia sin estar en la iglesia. Y vuestro programa es un excelente ejemplo de lo que estamos diciendo. Estáis ayudando a los creyentes a ser iglesia sin estar juntos en la iglesia, porque hay muchas maneras de vida comunitaria y los medios modernos hoy en día pues nos proporcionan estas posibilidades de la comunicación virtual, de ser iglesia sin estar en la iglesia. Y Pablo, me parece interesante que mencionabas que también puede llegar a tener algunos aspectos positivos, ¿no? ¿Pueden hablarnos un poco más de esto? Sí. Antes de mencionar los aspectos positivos, pues entrar por uno negativo. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, sobre todo en Occidente, en Europa,
es el activismo. El activismo. Estamos haciendo siempre haciendo cosas. Tenemos las agendas repletas. Nos pasamos el día haciendo. Un poco tenemos a nivel colectivo lo que podríamos llamar el síndrome de Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, aquel día que el Señor Jesús había ido a su casa a comer, estaba muy estresada. Y creo que ahí tenemos una gran lección. A veces hacemos tantas cosas para la obra del Señor que no tenemos tiempo para estar con el Señor de la obra. Y esta es una gran lección, sobre todo para los que tenemos responsabilidad, aunque sea pequeña, en la Iglesia. Hacemos tantas cosas para el Señor que no tenemos tiempo para estar con el Señor. Especialmente digo siempre a los líderes, pastores, ancianos, responsables de iglesia, misioneros, que todo aquel que tiene un ministerio debe tener su monasterio. El monasterio, el ministerio es la acción, el servir, el ministrar, pero el monasterio es el tiempo para recibir, para retirarse. Y ahí viene el efecto positivo que me preguntaba, el aislamiento, en qué sentido puede afectar positivamente en nuestra relación con Dios. Pues sencillamente nos ayuda a desarrollar nuestra relación con el Señor, a estar con el Señor y a evitar este excesivo activismo del que hablábamos antes. Quizás para cerrar esta pregunta, me gusta ilustrar lo que es nuestra vida con un triángulo. En este triángulo tenemos tres lados, o tres vértices: el ser, el estar y el hacer. Vamos a intentar imaginar este triángulo. Abajo en la base ponemos el ser y el estar, y arriba ponemos el hacer. Lo que es la base, el cimiento de nuestra vida, son el ser, nuestro carácter, cómo somos, y el estar con nuestras relaciones. Y esto es lo que en su momento va llevando al hacer. Lo que estoy diciendo quizás puede sonar un poco teórico. Lo voy a ilustrar con un ejemplo. Cuando una persona fallece, muere, se va con el Señor, ¿qué es lo que más recordamos de aquella persona? Pues que ha sido un buen amigo, un buen padre, un consejero, ser. El ser es lo que más recordamos. Otro ejemplo, cuando una persona entra en su fase final de la vida, quizás porque se le ha diagnosticado una enfermedad terminal, yo nunca he visto nadie que dijera: lamento no haber dedicado más horas a mi trabajo. En cambio, sí he conocido docenas y docenas de personas que dicen: si pudiera volver a empezar, lo que cambiaría sería estar más tiempo con mis seres queridos, con mis amigos, con los hermanos, etc. Digo esto porque lo que van a recordar de nosotros, lo que queda, el legado que dejamos en nuestra vida, no es solamente ni en primer lugar el hacer. El hacer es importante. Nuestras obras son importantes, no quiero minimizarlo, pero lo que realmente va antes que el hacer es el ser y el estar. Y ahí el aislamiento nos ayuda a redescubrir esta importancia del ser y del estar. En definitiva, parece como si momentos como este fueran únicos en nuestro caminar con Dios, porque de repente, por la situación, por lo que estamos viviendo, nos vemos obligados a frenar en seco, ¿no? Pero, ¿cómo podemos utilizar de una forma más intencional nuestro tiempo para profundizar en esa relación con el Señor? El Señor Jesús nos da el ejemplo. Él de vez en cuando
se iba a un lugar aparte, solitario, y oraba. Él tenía un ministerio muy intenso de entrega, de servicio a los demás, pero también tenía este monasterio del que hablábamos. Se retiraba a un lugar aparte, porque nunca podremos dar si antes no recibimos. Nadie puede dar lo que no tiene, lo que no ha recibido. Y es ahí donde tenemos que retirarnos para recibir del Señor. Hay un versículo, bueno, hay muchos, pero uno de los versículos clave en este aspecto es el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muy interesante este versículo. Conoced que yo soy Dios. Fijémonos que la palabra conocer aquí se refiere al experimentar, al tener la experiencia de Dios. Es decir, la mejor manera de percibir a Dios, de experimentar a Dios, de conocer a Dios de manera personal, experimental, es en la quietud, es en la tranquilidad. Recordamos también aquel pasaje de Primera de Reyes, cuando Elías recibe la voz de Dios y dice que la voz no estaba ni en el trueno, ni en el viento, no estaba en la manifestación ruidosa. La voz de Dios estaba en el silbo apacible, porque Dios nos habla en la quietud, en la tranquilidad. Es en los momentos de monasterio, de soledad, de tranquilidad, cuando Dios puede hablarnos. Y este tiempo es tan importante porque en la intimidad con Dios recibimos muchas cosas, pero yo me gustaría destacar tres. Recibimos descanso. Ante todo, el tiempo personal con el Señor es un tiempo de descanso, de echar nuestra ansiedad sobre Él, de compartir con alguien que nos entiende, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Podemos compartir con Él todo lo que nos agobia. Y en este aspecto, el echar toda nuestra ansiedad, la carga sobre Él, es lo primero que nos beneficia de la relación personal con Dios. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios nos da, en primer lugar, descanso. En segundo lugar, nos da fuerzas nuevas, renovación de nuestras fuerzas. Es una consecuencia de lo anterior. Si nos da descanso, nos fortalece. Isaías dice, Isaías 30:15, en quietud y en reposo seréis salvos y será vuestra fortaleza. Vamos a mirar este versículo. Permíteme que lo lea, porque es un versículo muy hermoso. Voy a buscar en Isaías 30:15, vamos a leerlo textualmente. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza, aquí podríamos decir en aislamiento, será vuestra fortaleza. Una renovación de las fuerzas. Y la tercera gran bendición que encontramos en estos momentos de quietud con el Señor es guía, luz. El Señor nos muestra su camino, nos habla, nos señala por dónde debemos ir en estos momentos de quietud. Estas son algunas solo de las bendiciones que recibimos en estos momentos en que estamos a solas con el Señor. Y de ahí que esta oportunidad de aislamiento, el confinamiento que nos ha sido impuesto, es una gran oportunidad para renovar nuestra relación con el Señor. Quizás podríamos decir entonces que surge una especie de tensión, ¿no?, entre el miedo a algo que desconocemos, el miedo a estar solos, a estar aislados, y por otro lado la esperanza que tenemos de recibir algo nuevo, algo fresco del Señor para nuestras vidas. Y en este sentido, ¿cómo podemos vencer ese miedo, esas perspectivas negativas que pueden surgirnos en esta situación?
Es muy interesante la pregunta. Yo siempre digo que lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino nuestra actitud ante las circunstancias. La manera como nosotros reaccionamos ante estas circunstancias. Una persona puede tener un pequeño contratiempo y sentirse amargada. En cambio, otra persona puede estar confinada en la cárcel con riesgo de muerte, como era el caso del apóstol Pablo en la cárcel de Roma. Cuando escribe la carta a los filipenses, Pablo se encontraba confinado, una situación parecida a la nuestra, y sin embargo, en aquella situación dice: gozaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Y la carta a los filipenses, que es una carta escrita desde el confinamiento y desde la amenaza inminente de muerte, se le conoce como la carta del gozo, la epístola del gozo, ¿verdad? Y es justamente en este capítulo 4 de Filipenses cuando el apóstol dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé estar en la pobreza y sé estar en la riqueza, sé estar en abundancia y sé estar en escasez, etc. Y detrás añade el secreto: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La frase es muy, muy interesante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa puedo ser más fuerte que cualquier situación, cualquier problema, cualquier tribulación, porque Cristo me da las fuerzas. La idea es la de echar un pulso, como si le echamos un pulso a nuestros problemas, a nuestras circunstancias difíciles. Y ahí viene el desafío: a que te gano, a que te puedo, a que soy más fuerte que tú. Esta es un poco la idea del todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esto decíamos que el contentamiento es esta actitud de que no son las circunstancias las que nos hacen felices o desdichados, sino nuestra actitud ante las circunstancias. Pero este contentamiento solo lo podemos conseguir en Cristo. Es la idea del descanso, de la fortaleza y de la guía de la que hablábamos antes. Y Pablo, para terminar esta entrevista, desde tu experiencia en la vida y en esta situación, ¿podrías darnos algún tipo de consejo que no sea de aplicación práctica en nuestra vida diaria? Indudablemente, y una de las cosas que a mí más me han ayudado, y aquí hablo desde el corazón, por mi propia experiencia de aguijón, con problema de salud, una enfermedad larga, crónica en los ojos. La clave está en aprender a transformar las adversidades en oportunidades. En toda situación mala siempre podemos llegar a aprender a descubrir una situación positiva, de bien. Y esto no es solamente un buen consejo de la psicología, sino que esto es exactamente lo que el Señor nos enseña. José al final les dice a sus hermanos, José en el Antiguo Testamento, el patriarca: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Todas las circunstancias adversas, todas las tribulaciones, que fueron muchas, en la vida de José, él es capaz de decir, fueron malas, fueron terribles, fueron un mal en sí mismo, pero Dios es el gran traductor, es el gran especialista en transformar nuestras adversidades en oportunidades. Y ahí está nuestra responsabilidad, el deseo de aprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos en cualquier situación de tribulación. Evidentemente no es fácil, no siempre lo vemos en el primer momento, pero con la perspectiva del tiempo nos damos cuenta que en toda adversidad siempre hay una ventana de oportunidad. Y es en este aspecto que hemos de interpretar aquel formidable, consolador versículo de que a los que a Dios aman, aquellos que ponen su confianza, que aman al Señor de forma personal, todas las circunstancias de la vida, todas las cosas, en último término, contribuyen para un bien.
Dicho en otras palabras, Dios es el gran especialista en transformar nuestras tragedias en fábulas, en historias con sentido. Dios escribe recto en nuestros renglones torcidos, o utilizando un versículo también muy hermoso de la palabra Efesios 2:10, somos hechura suya, creados para buenas obras, ¿verdad? La palabra hechura en el original es poema, que quiere decir poema. Somos el poema de Dios y Dios está escribiendo un poema con nuestra vida independientemente de que las circunstancias humanamente sean oscuras. Lo que va a salir en último término es un poema escrito por Dios. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y no solo tu tiempo, sino tu conocimiento, tu experiencia y algo que creo que sale de tu corazón, ¿no? De tu propia vida. Así que muchas gracias en nombre del Ministerio Puertas Abiertas. Gracias a vosotros. Y gracias también a todos aquellos que nos habéis escuchado, que habéis visto esta entrevista. Si os gusta, si os ha parecido interesante este contenido, no dejéis de suscribiros a La Iglesia en Casa, donde de forma totalmente gratuita vais a recibir material, contenido que os va a ayudar a, como decía Pablo, ser iglesia en situaciones donde no hemos sido iglesia hasta ahora, ¿no? Entonces, crecer como iglesia, hacer iglesia de otra forma y seguir siendo iglesia, seguir siendo el cuerpo de Cristo. Que Dios os bendiga.